Este evangelio siempre me sorprendió. Primero porque Jesús le dice zorro a Herodes, ¿no? Y segundo, por el cariño que expresa la imagen, ¿no es cierto? Que inclusive podríamos verla como un derivado de la antigua oración del Salmo, protégeme bajo tus alas. Esa idea está en muchos textos del Antiguo Testamento. Se ve que los pájaros eran tenidos en ese sentido como una expresión del cuidado materno hacia los polluelos, hacia los pollitos. Y entonces digo que así desde el punto de vista humano. Pero después, por supuesto que tiene una riqueza impresionante esta palabra de Dios. Por cierto que Jesús muestra más la decisión con la cual sube a Jerusalén. Dice, es imposible que un profeta muera de Jerusalén. Por otro lado, no se preocupa de lo que no se tiene que preocupar. Se va a entregar la vida. Entonces, Herodes no es la hora de Herodes. Entonces, lo deja pasar, no se encarniza, pero le avisa hoy, mañana y pasado, y después voy a seguir hacia Jerusalén porque es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Por otro lado, también esto que la teología ha desarrollado a través del tiempo, el tema de los pecados sociales, ¿no? Las situaciones de pecado que son mucho más allá de la individualidad. Jesús acá se acongoja por la ciudad, por Jerusalén, porque está mal conducida, porque es solidaria con el mal, en vez de ser solidarios con el bien. Y entonces, ¿cuál es la próxima cita? Cuando digan bendito el que viene en nombre del Señor, el domingo de Ramos, cuando comienza precisamente su pasión, a la cual decididamente es consciente de la manera en que va a redimir al mundo. Por otro lado, nosotros sabemos también otro camino de meditación, que Jesús no estaba contento con la muerte que iba a tener. Es motivo de oración asumir esa voluntad del Padre, porque Él es un cáliz que desde el punto de vista humano, lógicamente no desea beber. Entonces nos enriquece mucho este texto de la palabra de Dios, junto con la expresión de la revelación precisamente del Padre, que es la compasión, esa tristeza, esas ganas de cobijar que tiene a Jerusalén. La primera lectura ha llegado a su fin, hemos recorrido un poco más de 2 semanas la carta de Pablo a los cristianos de Éfeso. Es una carta singular, no tiene las características de las otras cartas, por eso los estudiosos han pensado que tal vez sea una carta encíclica, ¿no? Destinada a recorrer distintas iglesias, porque no hay un destinatario. Vemos la conclusión de hoy, vieron que siempre la conclusión, saludame a este, me dejé aquello, decirle al otro que me hizo esto. Y Pablo es muy humano en ese aspecto cuando escribe una carta muy personalizada, así que algunos sostienen que sería una carta encíclica. En general, hasta el siglo XVIII se aceptó indiscutiblemente la autoría de Pablo. Estaría el tema de si la hicieron los discípulos, sería entre el 70 y el 80, y si, como dice Pablo, que hemos escuchado que está en la cautividad, sería más o menos en el año 62, 4 años después de que se despide de los presbíteros de esa zona, de Éfeso en Mileto, y está la primera cautividad en Roma. Todavía le quedan 2 años largos hasta que ofrece su vida en martirio. Lo cierto es que en esta última parte Pablo nos deja un consejo que ciertamente lo tenemos que ver todas las iglesias, que es el arma de Dios, la armadura de Dios. La armadura de Dios consiste la mayor parte en defensa, porque tiene que haber el calzado para la lucha, tiene que ser un calzado con el celo apostólico para difundir la palabra de Dios. Lo que hace mantener el traje en su lugar y un poco la elegancia, el cinturón tiene que ser la verdad. Toda nuestra vida tiene que estar cimentado en la verdad. La coraza, que impide, que es otra defensa, tiene que ser la justicia. Luego está el casco de la salvación, el escudo de la fe, tenemos que cultivar la fe para que, dice él, las espadas incendiarias del maligno. Recordemos esta parte mística de Pablo, que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los espíritus malignos que pueblan los aires o el espacio, creo que traducía nuestro leccionario. Lo cierto es que
la lucha del cristiano siempre es un cuerpo a cuerpo con el mal, ¿eh? Y por eso básicamente tenemos que vestir esta armadura de Dios, ¿eh? El escudo de la fe y la única arma ofensiva. Las otras son defensivas. La única defensiva es la espada, que es la palabra de Dios. Solo cuando estamos dispuestos a anunciar y cuando estamos defendidos de los otros ataques, podemos nosotros levantar la espada de la palabra de Dios para poder discernir, para poder penetrar, como dice en otro pasaje, hasta el tuétano. Es una espada que tiene que estar afilada porque proviene de la sabiduría y de la inteligencia de Dios. Las armas de la fe. Le pedimos eso al Señor en este día jueves, en que rezamos por las vocaciones y pedimos las vocaciones para toda la iglesia y todas las vocaciones, comenzando por las del bautismo. El cristiano se tiene que poner la armadura de Dios en un mundo en que parecería que quiere recrear la creación de Dios. Pidamos al Señor la gracia de no desanimarnos, la gracia de sabernos proteger con estos medios que nos da el Señor para que nos ayuden a ser auténticos discípulos y misioneros. Nos encomendamos a la Madre de Dios en esta Eucaristía y pedimos muchas vocaciones para la vida religiosa y para la vida sacerdotal. Que así sea. Que así sea.